Ya es un pueblo fantasma, ya la misma gente, hay poquita gente, ya los amigos se fueron. Ya el pueblo es muy distinto. La última vez que fui, para mí ese pueblo no era ni la mitad del pueblo que yo conocía. Como digo yo, mi gente ya no estaba. Ya los amigos con los que uno jugaba, con los que uno cabalgaba, ya no estaban. Empezar de cero. Todo lo que hay que inyectarle nuevamente a las tierras. Ya todo prácticamente está perdido. El café, el cacao. O sea, fueron muchos cultivos que se dejaron y que se perdieron. Bueno, en mi pueblo, pues al principio, pues nosotros nos fuimos para el pueblo cuando yo tenía 9 años. A esa edad pues comencé a estudiar lo que fue primaria. Y en el pueblo pues la dinámica era los fines de semana, pues las fiestecitas, la vida del pueblo. Los domingos, pues lo que llaman allá los matarifes. Solamente los domingos pues mataban lo que era el ganado y eso, para vender hacia las fincas y eso. Y pues si yo me acuerdo era muy lindo. O sea, uno jugaba. La convivencia en el colegio era muy linda, la disciplina. Aparte de eso, pues a mí me gustaba mucho lo que era cabalgar y eso. Yo era feliz cogiéndole el caballo a mi papá y irme a cabalgar. Entonces extrañé muchísimo esos momentos que me tuve que ir. Mi papá tenía un caballo que se llamaba Mil Amores. Y sí, era lo que más me gustaba. Sacaba el potrero sin permiso de papá. Yo antes le tenía mucho miedo a los animales, pero a ese caballo yo no le tenía miedo. Entonces siempre hacía travesuras con mi hermana. Por ejemplo, íbamos yo en el sillón y ella iba en la anca. Y yo le decía a mi hermana, pues no nos bajábamos. Yo decía, bueno, yo me paro y tú te pasas por medio de las piernas. Y así, esas eran las caídas de nosotros. Una vez me privé porque si me caí sentada. Y a mí el potrero me daba vueltas. Me gustaba mucho lo que era ir a las otras fincas a buscar, allá le decimos bastimento, lo que acá lo que le llaman betuaya, algo así. Entonces me gustaba ir a la finca a buscar eso. Entonces uno podía ir a las otras fincas aledañas y ellos le regalaban a uno todo eso. Pues en la casa normalmente nos gustaba mucho lo que era el queso costeño con yuquita así recién hecha, suerito. O sea, o si no, papá como era tolimense, pues le gustaba mucho lo que eran las chalas. O sea, le gustaba mucho lo que era el caldo de la mañana, que el caldo de papa o el caldo de... Pero papá era muy caldero. Papá se fue para la costa muy niño y allá conoció a mi mamá de Samaria. Hola, mi nombre es Miriam Londoño Caballero, nací en Nuevo Colón, Cesar. Tengo 10 hermanos. Mi hermano mayor tiene 35 años y mi hermana mayor de las hembras, porque somos 6 mujeres y 4 varones. Mi hermana tiene 32 años, la menor tiene 13 años. Yo me salí de mi pueblo cuando era muy niña y mis amistades pues obviamente muchas integraron las filas guerrilleras y otras pues se fueron hacia otras ciudades. Entonces no hemos vuelto a tener contacto con eso. Y como ven las noticias, terminaron muertos.
Bueno, allá no teníamos alcalde. El alcalde era de otro pueblo, Pueblo Bello Cesar. Nosotros allá no teníamos alcalde, porque obviamente por amenazas y eso pues no se podía hacer. Incluso allá, desde que yo tenía uso de razón, nunca hubo una elección. O sea que ni se votaba para presidente, nada, absolutamente nada. Yo tenía una amiga y ella, pues para nosotros era normal ver la guerrilla en el pueblo, por decirlo así. Para allá la guerrilla era la autoridad, por decirlo aquí, la policía. El ejército comenzó a entrar como cuando yo tenía unos 10 años, porque no entraba, el ejército no entraba. Y al momento de que ellos entraban, pues la vez que comenzó a entrar el ejército, pues toda la gente, el campesino, se convivía. No podían hablar con ellos, no podía haber un contacto con ellos. Entonces, las personas que hacían ese contacto con el ejército, pues entonces ya eran los sapos, ya le tocaba irse del pueblo. Pero duraban años sin entrar al pueblo, el ejército no entraba al pueblo. Para nosotros la autoridad, a mí como niña, pues era la guerrilla. De resto no existía ninguna otra autoridad. Bueno, mi pueblo, pues a raíz del conflicto armado, de las autodefensas y la guerrilla, el pueblo se deterioró mucho. Ya los profesores no daban clase y solo quedó hasta primaria. Aparte de eso, pues yo ya cumplí 13 años y pues ya la guerrilla comenzaba a incitar a los jóvenes a que integraran las filas de la guerrilla. Entonces a raíz de eso, pues yo me tuve que ir para Barranquilla. Mi papá, pues él no quería que yo me fuera. Igual yo nunca me había separado de mis padres, lo máximo que me podía separar de ellos cuando iba a la finca a cocinarle a mi papá y eso por unos días y eso. Jamás había abandonado a mi mamá ni a mis hermanos. Entonces fue muy difícil. Pues para ser sincera, pues duré en Barranquilla 5 años llorando, pero igual no me podía regresar. Iba cada año de vez en cuando a visitar a mi mamá. Entonces era difícil volver a ver a mis hermanos y volver a separarme de ellos. Y yo llegué a una casa donde vivía una tía mía y ahí comencé a trabajar. Me pagaba mis estudios, me pagaba todo. Mi mamá me podía ayudar con mis gastos. Entonces ahí comencé a estudiar y terminé bachillerato. Terminé hasta 10º ahí. Y después, por cosas de salud de las personas con las que yo estaba, no podía seguir ahí. Necesitaba una enfermera para la abuela. Entonces yo viajé al Valle del Cauca y mi tía me ayudó con el último grado, que fue 11. Ahí terminé 11 grado. Pues comenzaron los conflictos. Yo en ese año yo fui a visitarlos y me regresé un 3 de enero. Y en marzo en febrero comenzaron los conflictos, pero ya los conflictos aumentaron mucho en el mes de marzo. Entonces ya al último mi mamá llamó a mi hermana mayor, que ella estaba conmigo en Barranquilla, ella ya después se había ido para allá, y que fueran allá a ayudar a sacar a mi papá y a mis hermanos y eso. Por ser hombre, pues obviamente corrían más peligro, los hombres corrían más peligro que las mujeres. Entonces ya mi hermana viajó, ayudó a que mi papá y a mi hermano mayor salieran. Después el toque de queda que tenían que salir como fuera. Entonces ya ella salió con toda la gente, toda la comitiva, todo el pueblo, y hubo gente que no pudo salir y desafortunadamente hubo 2 niños muertos, hubieron gente asesinada. Yo tuve 3 amigos de una misma familia que de autodefensa asesinaron, de la forma que ellos tenían de asesinar, que no era ninguna forma agradable. Y a ellos los decapitaron y sus partes las pusieron en diferentes lugares. Vivo en Bogotá hace 4 años. Salí desplazada cuando tenía edad de 13 años. Trabajé en Barranquilla como empleada de servicio 9 años. Mis padres salieron desplazados en el año 2003. Pues perdimos absolutamente todo, la finca, la casa del pueblo. La autodefensa en ese tiempo dieron plazo de 48 horas para que desalojáramos todas las veredas aledañas a Nuevo Colón Cesar. Entonces
lo que no se llevaron, lo destruyeron. Cuando salimos desplazados llegamos a un pueblito que se llama Pueblo Bello Cesar. De Pueblo Bello Cesar, pues la Cruz Roja nos brindó las primeras ayudas. Ya de ahí, pues emigré, como no teníamos a nadie ahí, teníamos una hermana en Talagua, Nuevo Bolívar. Entonces a raíz de eso, pues mis padres primero se fueron hacia Talagua, Nuevo Bolívar. Ahí duraron aproximadamente 3 años. Después, pues gracias a Dios, se fueron hacia el Valle del Cauca. Allá les dieron unas tierras y vivían, hace 8 años viven en el Valle del Cauca. Pero fue muy difícil porque en Talagua, Bolívar se vive solamente de la pesca. Es muy difícil vivir ahí, mi familia aguantó mucha hambre, mis hermanitos pequeños. Yo en ese entonces pues trabajaba en Barranquilla y lo poquito que ganaba pues se lo mandaba a mi mamá. Pero entonces sufrían mucho, aguantaron muchísima hambre. Y desafortunadamente estando viviendo en Talagua, Nuevo Bolívar, pues perdimos a un miembro de la familia, Cristian Joel se llamaba. En las condiciones en las que vivíamos en una casa y la casa como que no, la estructura no estaba muy bien que digamos y habían ciertos cables por ahí. El niño, pues mi mamá lo mandó a bañarse a mi hermanita y al niño. Y de un momento a otro, pues al salir al patio, mi sobrino estaba extendido en el suelo, ya estaba sin vida. Mi mamá está en el Águila Valle, en la vereda del Albania. Hace 8 años viven allá, en el Valle del Cauca. Les dieron unas tierras, pues igual prácticamente empezar de cero, les tocó empezar de cero. Y pues gracias a Dios, pues hasta el 1 de febrero, pues todo era bien, feliz. Hasta que el grupo al margen de la ley le quitaron la vida a mi mamá. Mamá ahora es la encargada. Tiene la intención de vender la finca. A ver si Incoder le permite vender. El objetivo de ella es sacar a mis hermanos de ella. Okay. Puesto ya que pues nos pusimos a hacer vueltas y eso, pero era para cancelar cuentas, préstamos que papá tenía. Entonces vieron algunas visitas para ver qué era lo que estábamos haciendo y pues dijimos que nosotros no estábamos haciendo nada, que simplemente estábamos haciendo las vueltas de los documentos del padre. Entonces, pues por obvias razones tuve que traerme a mi hermano mayor, el de 18 años. Al principio yo viajé hacia Bogotá por medio de una hermana. Ella se quería venir para acá y entonces yo la acompañé. Como estaba en estado de embarazo, pues la quise acompañar mientras tenía el bebé. Y entonces me quedé acá en Bogotá, comencé a trabajar y luego comencé a estudiar. Y encontramos apartamentos hacia el sur. Ya los otros apartamentos obviamente pedían mucho más papeleo y no contábamos con eso.
Allá en el momento tengo dos hermanas de 29 y una de 22. Mis dos hermanos menores, uno de 16 y uno de 13. Y mis sobrinos, tengo 4 sobrinos. Es bastante drástico por el clima, la congestión. Obviamente, cuando viví en Barranquilla, pues era mucho más fácil. De extremo a extremo, lo máximo que uno se podía echar era 1 hora, mientras que acá en Bogotá se puede echar uno hasta 2 horas en un trancón. En este momento, gracias a Dios, me ha ido bien. Pues al momento tengo mi pareja, yo con él ya hace 2 años. Y pues amistades acá, de cierta forma, pues lo que uno en el trabajo o en el estudio, porque acá en Bogotá la cultura es muy diferente, todos encerrados, o sea, cada quien con lo suyo, o sea, no hay tiempo para tener uno como ese tiempo para tener esas amistades. Uno en el campo está acostumbrado a manejar todo lo que es el campo, el trabajo del campo, y si llegar a una ciudad a saber pagar arriendo, servicios, y eso es muy difícil, sobre todo que con hijos es mucho más difícil. En el momento mi mamá tiene planeado que ojalá se dé rápido la restitución de tierra, pues ya que con eso pues ella podría comprarse una casa acá, pero volver a cesar, pues yo digo imposible, es muy difícil. 11 años, 13 años casi ya abandonadas las tierras, empezar de cero. Ya todo prácticamente está perdido, el café, el cacao, o sea, fueron muchos cultivos que se dejaron y que se perdieron. Ya es un pueblo fantasma, ya la misma gente, hay poquita gente, ya los amigos se fueron, ya el pueblo es muy distinto. Cuando la última vez que fui, para mí ese pueblo no era ni la mitad del pueblo que yo conocí. Como digo yo, mi gente ya no estaba. Ya los amigos con los que uno jugaba, con los que uno cabalgaba, ya no estaban. Por vecinos hay varias personas que regresaron al pueblo como tal. Y sí hay grupos todavía, lo que es la guerrilla. Esa zona siempre ha sido zona guerrillera. Bueno, yo digo que cada región, sí, está el ejército, está la guerrilla, está el ELN, hay muchos grupos. Entonces uno como campesino no puede decirle a un batallón que llegue de 100 personas armadas, como dice mi mamá, hasta los dientes, decirle no, se me van de mi casa o se me van de la finca. O sea, uno no puede, o sea, ¿con qué armas va a decir uno váyanse? Entonces ya por el simple hecho de que ellos pisen tu casa, ya tú eres colaborador. Entonces son muchos grupos como para uno decir, ¿para dónde como? Para ningún lado, tú tienes que estar ahí neutro, ni para allá ni para acá, pero no tienes la autoridad ni el apoyo para tú decirles a ellos vete. Entonces por eso es que le dicen a uno que uno es colaborador, pero no, el hecho es que si no tenemos presencia de las fuerzas militares, no tuvimos ese apoyo, o llegaban hoy, se iban en una semana, y más demoraban ellos en irse que en tal autodefensa y eso por ahí cerquita. Y más, pues no sé, decíamos en ese entonces que las autodefensas estaban con el ejército, porque más demoraba darle el ejército la espalda al pueblo que ellos estar ahí. Que el gobierno mirara más lo que es la parte humana, las necesidades del campesino, porque hoy en día le han dado mucho la espalda al campesino. O sea, el gobierno piensa que decir restitución de tierras, vuelvan a sus tierras y empiecen de cero, no es fácil. Ellos van y nos dicen, listo, váyanse, aquí los dejo. Pero ¿y todo lo que perdimos? Todo lo que hay que inyectarle nuevamente a las tierras para poder productivas. Entonces no es fácil hacerlo. Es mucho trabajo, no se tiene la misma juventud, no se tiene la misma fuerza, la misma compañía, como dice mi mamá, ya yo estoy vieja, ya me quitaron a mi marido, entonces no es fácil. Ellos en La Habana no han avanzado en nada, ni están reparando a las víctimas. Sentimos que el gobierno, en vez de ayudarnos, se van de paseo. Y que no es fácil para nosotros verlos allá sentados dándose la mano, mientras que hay familias derrotadas,
con familias muertas, con hermanos, y que ellos piensen que esto es un juego. Y que aparte de eso yo digo, listo, el periodista hace su trabajo, pero los medios como tal, los privados, de cierta forma no permiten a los periodistas que muestren lo que en realidad está pasando en el país. Muestran las partes más pequeñas, entonces no dejan ver lo que realmente sufrimos nosotros. Los niños que tienen que dejar sus escuelas, que nos toca salir en las noches a correr para poder salvar nuestra vida, porque esa fue mi niñez y la de mis hermanos. Yo era coger a un hermano al hombro, por decirlo así, otro de la mano y corra de noche. Caigas en el fango y pares y corra. En el momento yo lo único que pido es que las personas que le quitaron la vida a mi papá no queden por ahí tranquilos y que paguen lo que hicieron, el dañar un hogar, el dejarnos huérfanos, y las personas que delinquen al margen de la ley, pues que reciban su merecido, y que el gobierno deje esa pantalla de pasear con los grandes jefes de la guerrilla y que realmente se preocupe por el país y por el campesino. Que estas huelgas que han habido han dejado muchos campesinos heridos y muertos, pero es porque estamos peleando por lo que decimos nosotros es nuestro derecho, y es nuestro derecho que las cosechas que sacamos no nos las paguen a precio de huevo, que el café, que es lo que más se ve en Colombia, una carga en 400.000 pesos, eso no es plata, porque el gobierno no saca una calculadora y se pone a sacar cuentas de cuánto se gasta una persona, un campesino, para sacar una carga de café. Y que mire más la parte humana de nosotros los campesinos. Si en el campo no hubieran campesinos, que fuera de la ciudad, si no trabajáramos, que fuera. Pensando estoy en este bus, ¿qué es lo que soy? Recordando los caminos, esperando el próximo destino. Y aunque mi alma es viajera y mis pies son de la tierra, llevo mis penas por dentro, pues voy viajando sin tu aliento. Pues voy viajando sin tu aliento. Cuando me fui, mi corazón quedó contigo. Ni siquiera mis canciones calmarán este dolor de sentirme sin tu cuerpo, de perderme de tus besos, en la angustia de no saber si algún día te voy